activar lo imposible en posible And the third principle to activate from the impossible to possible es la obediencia radical. is radical obedience. La obediencia radical es el puente a tu milagro. And radical obedience is the bridge to your miracle. Vivimos en una generación We live in a generation que valora más la autonomía, that values more autonomy la independencia, and independence la comodidad and comfortability, y mucho menos quiere estar sujetado a órdenes de otros. and much more not wanting to be subject to any orders. No nos gusta que nos den órdenes ni nos manden. We don't Hello. like that people tell us what to do or give us orders. Ahora, el reino de los cielos es completamente diferente. Now, the kingdom of heaven is completely different Porque el reino de los cielos está edificado sobre un fundamento diferente. because the kingdom of heaven is founded on something totally different. Está edificado sobre valores diferentes que al sistema de esta tierra. It's built on different values than the earthly system. En el reino de los cielos tenemos una dependencia de Dios. In the kingdom of heaven, we have a dependency on God. Tenemos una sumisión a su voluntad. We have a submission to His will. Y también de parte de nosotros tenemos obediencia hacia Él. And also from our part, unto obedience to Him. Ahora, cuando vamos a esta obediencia, Now, when we look at this obedience, la obediencia no es una obediencia parcial. obedience is not partial. Una obediencia parcial se resume como desobediencia. Partial obedience is known as disobedience. Una obediencia hacia Dios And obedience unto God es una obediencia radical. is a radical obedience. ¿Por qué? Porque esa obediencia Why? Because that obedience es la que hace que se abra el cielo is what makes heaven open a nuestro favor. to our favor. Encontré un texto en el Nuevo Testamento I found a text in the New Testament que fundamenta que lo imposible se puede lograr that is fundamented on the impossible to becoming possible a través de la obediencia. through obedience. Vamos a Primera de Juan capítulo 3 verso 22. Let's look in 1 John 3:22. La palabra de Dios para todos nos dice, recibiremos de Él cualquier cosa que le pidamos, We will receive from Him whatever we ask porque venimos a la iglesia, because we come to church, porque diezmamos y ofrendamos, because we tithe and give offering, porque obedecemos sus mandamientos y estamos haciendo lo que a Él le agrada. because we obey His commandments and are doing what Así pleases Him. que el apóstol Juan nos explica en este verso So the Apostle John explains to us in this verse que la obediencia radical a Dios that radical obedience unto God activa lo sobrenatural en la tierra. activates the supernatural here on the Cualquier earth. cosa que sea imposible para nosotros And whatever thing that may be impossible for a us, través de la obediencia that through obedience, Dios la hace posible. God makes it Habrá possible. alguien que pueda decir amén. Is there anyone that could say amen? Ahora, la obediencia radical Now, radical obedience es simplemente una respuesta de fe y amor que nos lleva a someternos completamente a la voluntad de Dios. is simply a response to faith and love that makes us submit more to the will of God Sin reservas, without reserves, sin demoras, without any sin delays, condiciones, without conditions, incluso cuando no entendemos el porqué. even when we don't understand the why. Obedecer radicalmente a Dios To obey and radically unto en God esta sociedad en que vivimos, in the society that we live in es decir sí cuando el mundo dice no, is to say yes when the world is telling es you no. decir no cuando el mundo dice sí. Is to say no when the world is telling you yes. Es obedecer a Dios sobre todas las To cosas. obey God above all things. Encontré una historia I found a story en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, in the book of 2 Kings 4 de la vida de Eliseo in the life of Elijah relacionado con una viuda. in relation to a widow. No es un relato de un milagro, It's in relation to a miracle, sino or it's una not, lección para nosotros de obediencia radical. but a lecture of obedience to us, a radical En obedience. resumen, In resume, esta mujer estaba atravesando una crisis. this woman was going through a crisis. Su esposo había muerto. Her husband had died. Pero ¿qué pasa? Que su esposo se había endeudado. But what happened is that the husband had gotten to debt. Según el capítulo 21 de Éxodo, According to the 21st chapter in Exodus, había una ley en la antigua ley there was hebrea a law in the old law, Hebrew law, que si una persona tenía una deuda y moría that if a person had a debt that they died, o no tenía la capacidad de pagarla, or they didn't have the capacity to pay, sus hijos se convertían en esclavos de aquel que le debía el dinero.
that their children would turn into slaves unto the person who the money was Esta owed mujer to. se queda sin esposo. And then now this woman is left without a husband. No tiene dinero, She has no money, pero tiene hijos. but she has children. Y tiene un temor en sí And she has a fear, yes, porque la ley había que cumplirla. because the law had to be fulfilled. No tienes dinero para pagar la deuda. You don't have money to pay the debt. Tienes que entregarme tus hijos para que sean mis esclavos. You need to give up your children so they could be my slaves. Dice esta historia Now the story goes, que esta mujer fue donde el profeta. now this woman went into the prophet, Lo único que tenía esta mujer en sus manos and the only thing that this woman had in her hands era un poco de aceite, was just a little bit of oil. pero terminó con una provisión sobrenatural. But she left with a supernatural provision. Y quiero hacer un paréntesis aquí, And I want to put a little parenthesis porque here, no podemos dejar pasar por alto because we can't overlook this one thing, un detalle importantísimo en a esta very historia. important detail in the story. Y es el gran problema de endeudarse. It's the great problem of when you go into debt. No hay nada más que haga esclavo a una persona There's nothing more that makes a slave to someone que vivir saturado de deudas. to live in a life saturated in Le debt. llega una carta de tarjeta de crédito, la acepta, When you get that credit card in the mail and you accept it, le llega que le van a dar un préstamo sobre su casa, lo recibe. that they're going to give you some type of loan for your house and you receive it. Mi abuela por parte de papá That my grandma from my dad's side tenía fama de que ella estaba siempre endeudada. was very known because she was always in debt. En Puerto Rico hay un refrán que dice a cada santo le debe una vela. That in Puerto Rico, there's a refrain that says that every saint that there is owed a candle. Y me acuerdo que en las reuniones familiares ese era el tema. And I remember in our family reunions, that was the Todas theme. las deudas que tenía mi abuela. All the debts that my grandma had. Ahora mi papá Now my father, era todo lo contrario. he was everything on the Mi contrary. papá no creía en deudas, My father didn't believe in debts, solamente lo necesario. only in the necessary thing. Compró una casa, He bought a home, hace poco la vendimos. and just a little while ago, we Tuve actually que sold ver, it. tuve que ver el título de la propiedad. I had to look at the title of the property Mi papá pagaba $56 de mortgage. that my father was paying $55, $56 $56 something like of that, mortgage. $55. Y la casa que compró creo que fueron $8,000, Judy. and the house that he bought was just $8,000. Y la casa la vendimos en $175,000. And the house, we sold it for $165,000. Y papi no era fanático a las deudas. And my dad wasn't really a big fan of debts. Aprendió que su mamá He understood and learned estaba from his demasiado mom endeudada that his mother was in con very much a demasiado lot of estrés debt, with a lot of stress, para él también andar en deudas. to him to be also in debt. Así que el primer problema que enfrentaba a esta persona, esta mujer, So the first thing now that this woman is confronted with es que su esposo se había endeudado. is that her husband had gotten into Y debt. ahora esa persona que se había sometido a todas esas deudas Now that person that had submitted to all those debts había muerto was now dead. y los cobradores querían tomar a sus hijos como esclavos. Now the debt collectors wanted to take her children as slaves. Algo imposible de poder lograr. Something of impossible to be able Llega to esta overcome. mujer Now this woman comes donde el profeta Eliseo unto the prophet y le Elijah, dice, profeta, and she says, prophet, mi esposo, my husband, el que fue fiel al Señor, the one who is faithful unto the Lord, murió, has died, pero dejó deudas. but he has left debts. Y ahora mis hijos And now my children, los quieren ser esclavos they want to make them into slaves porque yo no tengo la posibilidad because I don't have the possibility de pagar esa deuda. to pay off those debts. Quien oyera esta oración And the person who would hear this prayer está pensando o buscando is thinking or looking, que esta mujer lo que está buscando, perdón, or what this woman is looking for, es que le presten más dinero, is that maybe that they loan her more que el money, profeta le resuelva su situación financiera. that the prophet would resolve her financial situation. Esta mujer no tenía salida humana, This woman had no earthly way out. pero lo primero que hace esta mujer But the first thing that this woman does es que ayuda al hombre de Dios. that she helps this man of Así God. que el primer principio That the first principle we para see desarrollar una obediencia radical to develop a radical obedience está relacionada con la dependencia. is in relation to dependency. Tenemos que tener una dependencia en Dios. We have to have a dependency in God. Ahora, nadie puede tener una Now, dependencia no one can have a dependency si no está bajo autoridad. unless they're under authority. Hasta que alguien no reconozca que está bajo autoridad, Until someone doesn't realize that they're under an authority, jamás podrá reconocer que está
dependiendo de esa persona. that they're never going to be able to realize that they're depending on that Déjame person. explicarle en arroz y habichuela. Let me explain it in layman terms. Cada uno de ustedes va a su trabajo Each and every one of you go to your job porque tiene una dependencia because you have a de dependency que si va a ese trabajo that if you go to your y job trabaja las horas necesarias, and you work the necessary va a hours, recibir un salario a cambio. you're going to receive a salary in So está exchange. dependiendo de ese trabajo So you're depending on that para job suplir sus necesidades, to supply your needs, pagar sus rentas, comprar to pay compras, your rent, to buy groceries, pagar el celular, to pay off your todos cell los gastos que phone, usted pueda hacer. any of those bills that you can have. Usted or think tiene of. dependencia, You have a dependency. pero al surgir esa dependencia But now, in accordance to that es porque dependency, usted está bajo autoridad. it's because you're under an authority. Y cuando usted está bajo autoridad, And when you're under that authority, tiene que someterse a esa autoridad you need to submit to that y authority obedecer a esa autoridad. and obey that authority. Cuando usted fue a la primera reunión con su jefe, When you went to the first meeting with your boss, su jefe le dice, your boss tells you, aquí empiezas de 8 a 5 you're going to start here from 8 to 5, y vas a ganar $25 la hora. and you're going to earn $25 an hour. A usted no tienen que repetirle For you, they don't have to repeat que that. usted tiene que estar a las 8 en su trabajo That you need to be in your job at 8 a.m. y que sale a las 5 and you get out at 5, y que se va a ganar $25 la hora. and you're going to get $25 Porque an usted hour. sabe que usted tiene una dependencia, Because you know you have a dependency. pero por esa dependencia But because of that dependency, usted ahora tiene una obligación de obedecer la autoridad. now you have an obligation to obey that authority. Ay, 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 pomárrese los cinturones que nos vamos a ir directo para Fasten arriba. your seatbelts because we're going to go directly up. Y cuando usted tiene esa dependencia And when you have that y dependency está sometido a esa autoridad, and you're submitted to that no hay authority, que recordarle 20 veces there's no need to remind you 20 que times tiene que estar en su trabajo temprano. that you need to get to your job on time. Porque usted llega temprano Because you get there on time or porque early. sabe que usted tiene una dependencia Because you know you have a y dependency está sometido a una autoridad. and you're submitted to an authority. Entonces, ¿por qué Now then, why no hemos entendido we have not understood, que también en la iglesia y en el Señor, and also in the church of the si God, estamos sometidos a su autoridad that if we're submitted to His authority y dependemos de Él, and we depend on Him, el servicio comienza a las 10. service starts at 10. Es que no hemos entendido It's because we haven't understood ni la dependencia not the dependency ni la autoridad. nor authority. En el trabajo, en la primera orientación, lo entendemos. In our job, in the first orientation, we Y en la iglesia, understand. 25 años sirviéndole al Señor y todavía no lo has entendido. And in church, 25 years serving the Lord, and yet we've yet to still Es understand. que tal vez pensamos que no recibimos nada a cambio cuando venimos a la iglesia temprano It's because we think maybe that we don't receive nothing in exchange when we come to church y on que time or recibimos early. mucho cuando llegamos al trabajo temprano. But we receive much when we get to our job early. Escuche, porque esto se va a poner un poquito más rough. Listen, because esto va a poner más duro. En el trabajo, si usted no llega temprano, In your job, if you don't get there on time or le early, dan un warning. they give you un warning, un aviso. Le dan un segundo aviso. They give you another Y al warning. tercer aviso, And the third warning, nos vemos mañana o nos vemos cuando pueda, pero aquí tú no puedes trabajar. I'll see you another day, but you can't work here Escucha anymore. esto. Listen to this. Pero en la iglesia, But in church, ¿tú te crees que el Señor no te está dando warnings ni avisos? that you don't think that the Lord is giving you warnings Ni avisos. or warnings. Y la palabra dice, And the Word of escucha, God says, listen to this. la palabra dice The Word of God que says por no estar ni frío that not because you're not cold ni caliente, nor hot, te vomitaré de mi boca. that I will spit you out of my mouth. Entonces, cuando reconocemos You see, when we que recognize tenemos una dependencia de Dios, that we have a dependency on que God, estamos sometidos a su autoridad, that we're submitted to His authority, tenemos que obedecer that we need to obey la representación de Él en la tierra que se llama the iglesia. representation of what's Habrá alguien shown que here on pueda the earth decir called the amén, church. gloria a Dios, Is there anyone that aleluya, can say amen or ouch, me glory duele. to God or ouch? Pero cuando entonces queremos But then when we want
Que el Señor supla una necesidad. that the Lord would supply one of our needs. Queremos que Él lo haga tan pronto nosotros decimos en el nombre de Jesús, amén. As soon as we say in the name of Jesus, amen. Voy a abrir los ojos de la oración. I'm y going to ya, open my eyes from in the ahí va a prayer, estar mi nueva casa. and my new house is going to Ahí be va a estar there. mi hijo sirviéndole. Or my son is going to be Eso there es lo que serving. queremos y esa es la expectativa que tenemos y que debemos de tener. That's what we believe, and that's the expectation we should Pero no have. será lo mismo para Dios. But you don't think that'd be the same thing for ¿Usted no se God? imagina que Dios tendrá las mismas expectativas en nosotros? You don't think God would have the same expectations Que for tan us? pronto Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. And that the moment that He paid for our price on the cross of Calvary, Él pensó de ahora en adelante todo será diferente. that He's thinking, hey, from now on, everything's going to be different. Porque este sacrificio va a crear una dependencia en Él. Because this sacrifice is going to create a dependency in them, Y a la vez va a crear una autoridad sobre ellos. and it's going to become an authority over them, Para que estén sometidos a mí, a mi so autoridad. that they could be submitted to me and my authority. Esta viuda no tenía ninguna otra salida. This widow had no other way out. Su deuda era imposible de pagar. Her debt was impossible to pay off. Su única opción fue acudir a Dios Her only option was to run to God a través de lo que representaba a Dios en la tierra. through what was represented from God on the earth. Lo que representaba a Dios en la tierra era el profeta. What represented God here on the earth and Y through that esta prophet. mujer fue a donde el profeta. And this woman went unto the prophet. Usted sabe que muchas veces Dios permite que lleguemos al límite And you know, many times that God permits us to get to that limit, para enseñarnos a depender totalmente de Él. to show us to depend totally in Him. Él llega a que toquemos, nos deja que toquemos fondo He lets us reach rock bottom, para que podamos decir, Señor, yo no puedo seguir haciendo esto solo. so that we can say, Lord, I can't do this any No longer by tengo fuerzas myself. para alcanzarlo. I have no strength to reach Es it. imposible para mí lograrlo. It's impossible for me Para to que reach it. alcemos nuestra mirada al cielo So that we can fix our eyes to y heaven podemos decirle, te necesito. and to tell Him, Lord, I need Es you. triste que en una cama de hospital tengamos que decir eso. It's sadly that on a hospital bed is what it takes Es for us to say that. triste que en una cama llorando después de un divorcio tengamos que decir That it's eso. sad that on our bed alone after a divorce that we have to come to say that. Es triste que en medio de una depresión alcemos nuestros ojos y tengamos que decir eso. That it's sad that in the midst of depression that we lift up our eyes to have to say that. Cuando ahora que no estamos en eso, That when you're not in any of podemos those situations, demostrarle a Dios que dependemos de Él en todas las that we cosas. can demonstrate to God that we depend on Him in all things. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, después de muchos sufrimientos, declara en 2 de Corintios 1:9, after many much sufferings, he declares in 2 Corinthians 1:9, esto sucedió this has happened para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros mismos so that we could stop trusting in ourselves y confiáramos en Dios. and to begin to trust in God. Dios a veces permite que cosas suceden Sometimes God permits things to para happen que nos enfoquemos nuevamente en quién es Él, so that we could focus once again on who He is qué Él representa para nosotros. and who He represents to us. Dios no es un Dios de mandados, God is not a God of commands. de cuando lo Orders. necesito, That when we need Him, llamo a Uber y me lleva la comida a casa. that as if like when you Uber, you call a number and they bring a order to you, food to De you. cuando estoy en aprietos, Or when I'm tightened, es como el Chapulín Colorado y ahora ¿quién podrá defenderme? and now who can defend me? Dios no es eso, Dios no es un Dios a tiempo parcial. God is not a God of on our time or partial time. Dios es un Dios full time, God is full time. que necesita que le demostremos día a día That He needs for us to show Him day to day nuestra dependencia de Él. our dependency on ¿Cómo le Him. demostramos nuestra dependencia a Dios? How do we show Him our dependency? Cuando abrimos nuestros ojos en la mañana That when we open our y eyes le first thing in decimos the morning, gracias Dios que me dejaste ver el sol un día we say más. thank you God because you let me see the sun once Cuando nos again. vamos a acostar a dormir And when we go to sleep, y no tenemos que hacer una oración de 3 horas, that we don't need to do a prayer of 3 hours. pero le decimos gracias Dios por permitirme vivir un día más. But you say thank you God because you permitted to live Le another estás day. demostrando a You're Dios demonstrating to que God tienes dependencia de that you Él, have dependency que on tú Him. no eres el cheche de la película, That you're not the star of the show. que tú tienes todas las cosas en tus mangas, And you have everything in your hands, under your control. que necesitas de Él. That it shows that you need from Him, that you depend on Him. Eliseo
Elisha estaba en shock con lo que le había dicho esta mujer. was in shock with what this woman had told him. Uno de los profetas que él había enseñado se había muerto. One of the prophets that had shown him was dead, Estaba endeudado. that he was in debt. Y ahora sus hijos And now his children estaban a punto de ser esclavos. were at the point of becoming slaves. Yo me imagino, Elías se preguntaba a sí mismo, I can imagine Elisha asking himself, caramba, le enseñé de tantas cosas de la profecía I showed him so much things of prophecy, y no le enseñé de finanzas. and I never showed him anything about finances. Y por culpa mía, And my fault now, esta persona está pasando por esta necesidad. there's persons going through this need. Ahora, Eliseo Now Elisha, le da unas instrucciones, Elías le da unas instrucciones. he give her some instructions. Le dice a esta mujer, He tells this woman, lo primero que hace es que no le da dinero, the first thing that he does is he doesn't give her money. porque el dinero era bien fácil solucionar su posición, su dilema. Because money would have been so easy just to fix her situation. Si no le da una instrucción absurda, But instead, he gives her an absurd instruction fuera de la lógica humana. outside of logic. Y eso me lleva al segundo punto. And this takes me to the second point, Y es que muchas veces is that many times la obediencia no puede ser fundamentada en la lógica humana. that obedience can't be founded on Dígale a su human vecino, logic. vecino, Look to your neighbor and say, la neighbor, obediencia no puede ser fundamentada en la lógica humana. obedience can't be founded on human logic. Eliseo le dice, Elisha tells her, lo primero que vas a hacer the first thing you're going to do para que se convierta en posible tu imposibilidad so that what is impossible turns to possible es for vas a you. pedir vasos prestados. You're going to ask for jars, borrowed jars. Mire esto, Look at this. está endeudada She's in debt. y le dice, pide vasos prestados. Go ask for jars borrowed. Es que si fuera yo, le dice, pero si yo estoy endeudado, chico, ¿cómo tú me vas a hacer meterme más en deuda? If I was there, if that was me, I would have said, how are you going to put me in more debt? Pero la I'm dead viuda se already. quedó callada. But the widow was left quiet. Pide vasos Go borrow jars, prestados borrowed, y no pocos. and not just a few. Pide muchos. Ask for a lot. O sea, si te vas a endeudar, So if you're going to get in debt, endeúdate con mi palabra. endebt yourself with my word. Endeúdate con la obediencia. Endebt yourself with Endeúdate obedience. con lo que está hablando el cielo. Put yourself in debt with what heaven is Endeúdate saying. con la palabra que baja de la boca de Dios. Endebt yourself with the word that comes from the mouth of God. Después le dice, ahora que tienes todos esos jarras, Now then he tells her, now that you have all these jars, te vas a encerrar con tus hijos. you're going to enclose yourself with your children. Esta orden era radical This was a radical order porque exigía una fe en lo invisible. because it was asking from her an invisible faith. Requeriría una acción inmediata. It required an immediate action. Involucraba a otras personas para que se desatara el milagro. It involved others so that the miracle could be activated. Me impresiona esta mujer What impresses me so much about this porque woman ella no discutió con el profeta. is that she didn't get into disagreement or argue with the Ella prophet. no dudó lo que el profeta le dijo. She didn't doubt with what the prophet was telling Ella her. no pidió otra solución. She didn't ask for another solution. Ella no hizo miles de preguntas. She didn't ask for many questions. Ella obedeció radicalmente. She just obeyed radically. Esta historia me revela This story reveals to me 4 pasos para lograr esa obediencia radical. four steps to reach that radical obedience. Número 1 Number one, es saber escuchar la voz de Dios. it's to know and to listen the voice of God. Porque hay muchas voces. Because there are many voices. Pero cuando tú tienes una relación con Dios But when you have a relationship with God, y cuando tú conoces quién verdaderamente es Dios, and when you know truly God is, aprendes a escuchar verdaderamente a you Dios. begin to truly listen to Pastor, God. pero ¿cómo yo conozco a Dios? Pastor, how is it that I know God? Gracias por preguntarme. Thank you for asking A me. través de la palabra. Through His Word. Porque Dios no te va a demandar nada Because God is not going to require anything que from vaya you en contra de su palabra. that goes against His Word. Dios no te va a ordenar nada que vaya en contra de sus principios. God is not going to tell you something to do that goes against His Dios principles. no te va a demandar división ni contienda. God is not going to send you division
or argument o abandono or abandonment o traición. or Dios betrayal, no te va a aconsejar eso. God is not going to No counsel vengas you con la that. excusa que el Espíritu me dijo. Don't come with that excuse and say El the Spirit Espíritu told del me. diablo fue el que te That's the dijo. spirit of the devil Porque that el told you. Espíritu de Dios nunca Because va the Spirit of God en contra de los principios de la will palabra. never go against the principles of the word. Esta mujer fue capaz de oír y analizar This woman was capable to que go lo and hear que and era analyze ilógico para ella, that what seemed illogical for her, que a lo mejor hasta loco, alocado para ella, or maybe even crazy for her, venía de la voz de it Dios. came from the mouth of the Y voice of cuando God. tú entiendes y tus oídos están afinados a la voz de Dios, And when you understand and your ears are tuned to se the te voice of hace God, más fácil obedecer it becomes easier for you to porque obey tienes una dependencia because you have a y dependency estás sometido a su and autoridad. you're submitted to His Habrá alguien que authority. pueda decir amén. Is there anyone that could say amen? Lo segundo que me explica este verso The second thing that this verse es de explains la disponibilidad de esa mujer. is the willingness of this woman. Porque tú puedes recibir una palabra, Because you can receive a word, pero cuando esa palabra va en contra de tus gustos but when that word goes against your o de lo que likes, tú querías escuchar, but what you wanted to hear, entonces ¿dónde está tu compromiso o disponibilidad then that shows where is your commitment or your willingness para cumplir esa to palabra? fulfill that word. Porque es bien fácil recibir una palabra profética de bendición. Because it's very easy to receive a prophetic word of Es blessing. bien fácil recibir una palabra profética de prosperidad. It's easy to receive a prophetic word of Es prosperity. bien fácil recibir una palabra, sí, te voy a bendecir, vas a ir por las naciones. It's easy to receive a word of yes, I'm going to bless you, or yes, you're going to go into the Pero cuando nations. esa palabra viene a confrontarte, But when that word comes to a confront you, decirte lo primero que tienes que hacer es oír mi voz. to tell you the first thing you need to do is to Lo hear my segundo que voice. tienes que hacer es encerrarte en intimidad. And the second thing is to enclose yourself in intimacy Y no with te me. está dando ninguna respuesta a la crisis que estás pasando. But you're not getting an immediate response to the crisis you're going through. Entonces tienes que obedecer aunque no lo entiendas. But you need to obey even though you don't understand. Esta mujer estaba disponible a hacer todo And now this woman was willing to do anything lo or que do it all dijera el profeta. of what the prophet had told her. Lo tercero que hizo The third thing that she did, fue que se separó. that she separated Se herself. encerró con sus hijos. She enclosed herself with her Y muchas children. veces Dios nos tiene que separar And many times God needs to separate us y encerrar, and enclose us porque las muchas veces las muchas voces pueden distorsionar lo que Dios ha hablado. because many times those many voices out there can distort in what God has spoken. Por eso es que tenemos que tener cuidado con las voces que escuchamos, That's why we need to be careful with the voices that we hear. porque no toda voz que escuchamos Because not every voice that we hear viene de Dios. comes from God. ¿Usted se imagina si esa mujer no se hubiera encerrado con sus hijos Can you imagine that woman not enclosing herself with her children? y hubiera ido a la casa de la vecina And she would have went to her neighbor's house llamada Mildred? named Mildred. Ahí se llama Mildred aquí. No one is called named Mildred here. Y Mildred, ¿tú sabes lo que me dijo el profeta? Mildred, you know what the prophet told me? Que te cogiera todas estas vasijas prestadas That I would have gotten all these borrowed jars y me encerrara en casa. to enclose myself in my house. Mildred decía, estás loca, brother. ¿Cómo tú vas con eso? And Mildred would say, oh, you're crazy, woman. ¿Qué How are tú, you going vas, to do qué that? tú vas a hacer con eso? What are you going to do with that? Y encerrarte en su casa. ¿Será para que se mueran dentro de todo? And enclose yourself in your house so that everyone could die there? Porque cuando hay una voz But when there's a voice que no es de Dios, that's not from God, va a tratar de romper o persuadir lo que Dios ya ha hablado. it's going to try to break or persuade otherwise on what God has Va already a tratar spoken. de querer venir en contra de lo que Dios ha It's going to try to establecido. come in the contrary of what God has already Muchas established. veces no son las voces de los vecinos. Many times it's not the voices of the neighbors. Muchas veces es nuestra propia voz interna Many times it's our internal voice. que nos dice esto es cosa de Oh, locos. this is crazy. Mira lo que está haciendo todo el mundo. Look at what everyone else is Y doing. yo tener que encerrarme con mi problema. And for me to enclose myself with my Y yo problem, tener que encerrarme con mis hijos. or to enclose myself with my Porque el children. profeta no me dijo lo que le dijo a la tsunamita en tiempos de escasez. Why didn't the prophet tell what he told the Sunamite woman in the time of drought? Que se fuera de Israel a Moab.
to leave Israel to Moab. ¿Por qué no me dijo que me fuera huyendo con mis hijos? Why didn't he tell me to go leave running with my Y children? me dijo que me metiera en mi casa. But instead told me to enclose me myself in my encerrara. house. And to enclose myself. Ahí van a llegar los cobradores There the debt collectors are going a to come tocar a mi to puerta, knock on my door. a sacar a mis hijos a la To fuerza. take my children away from La me. mujer no oyó más ninguna voz, The woman didn't hear any other voice. más que la voz que le había dicho el profeta. But instead just the voice that from the prophet that had told Toma her. muchos cántaros y Take- enciérrate en tu casa con tus hijos. Borrow many jars and enclose yourself in your house with your children. Algunas veces, iglesia, Sometimes, church, tú tienes que entender you need to understand que la voz de Dios that the voice of God no será la voz más normal para resolver el problema, may not be the most normal voice to resolve the problem ni más lógica para resolver la situación. or the most logical one to resolve the problem. Pero cuando es la voz de Dios, But when it's the voice of God, viene cargada con una expectativa de fe it's carrying an expectation of faith para cambiar lo imposible to change por the posible. impossible to possible. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Do you know what this woman did? Esa mujer se encerró, This woman enclosed herself. tomó todos los jarros prestados She took all those borrowed y jars comenzó con el poco aceite que tenía and she took the little oil that she had a derramar aceite sobre cada cántaro que tomó prestado. and began to pour a little bit of oil over each jar that she La borrowed. palabra dice And the word of God says que todos los cántaros que había tomado prestado that all the jars that she took borrowed fueron llenos de aceite became filled with oil, con el poco aceite with the little bit of oil que la mujer tenía, that she had started with, porque ella decidió because she decided obedecer a Dios en to lo poco obey God in the little, y la obediencia la llevó a lo mucho. and the obedience